Entre los años 380 y 390, San Ambrosio, obispo de Milán, les enseñaba a los catecúmenos, es decir, a aquellas personas que se iban a bautizar, acerca del credo. Conservamos ese interesante documento fundamental para comprender la historia del nacimiento del símbolo apostólico. Se llamaba Explanatio Symboli, la explicación del símbolo. Y allí, con gran fervor y claridad, el obispo milanés les explicaba a sus feligreses que el credo es el tesoro de nuestro corazón. Queremos entonces en esta presentación del credo recordar estas palabras para descubrir que no se trata de una simple oración, sino que es un bien preciado, es un tesoro, porque al ser memorizado ya forma parte de aquel que lo ha internalizado, de aquel que lo profesa en la comunión de la Iglesia. Ahora bien, en torno a esta oración surgen distintos interrogantes. ¿Qué es el credo? ¿Es un resumen de la fe? ¿Por qué una oración tiene tanta importancia, sabiendo que hay muchísimas otras plegarias que ocupan tal vez un lugar más destacado en la piedad cristiana? Y dentro del orden de temas que estamos presentando en este ciclo de diálogos, de explicaciones, ¿cuál es el vínculo fe, bautismo, credo? Sin duda que el vínculo es entrañable. El credo se presenta justamente como un símbolo dentro de ese camino del bautismo y es una expresión de la fe. Credo significa creo, es la primera palabra de esta oración en latín. Reflexionar sobre el credo es volver a las fuentes, volver al centro de la fe. Escuchamos con frecuencia esta expresión. Volver a las fuentes constituye un esfuerzo genuino de recuperar esa frescura del cristianismo primitivo y desde allí encontrar motivos, fortaleza para pensar nuestra forma de cristianismo en la actualidad. Por eso, reflexionar, estudiar el credo, es volver a las fuentes. Pero atención, no de una manera idealista o romántica, como una suerte de arqueologismo, volviendo al pasado solo para imitar lo que en aquel entonces tenía un sentido, sino que es volver a las fuentes como regresar al centro de la fe, a aquello que nos da consistencia, que nos libra de tantas dispersiones. Porque en la actualidad sabemos que hay muchísimas propuestas de espiritualidad, de ideas religiosas dentro del mismo cristianismo. Y el credo entonces es un esfuerzo por volver a la unidad, volver al centro, volver a las fuentes. El credo expresa la unión de las dimensiones de la fe, es decir, de las fides qua y fides que, la fe con la que se cree y la fe que es creída, podríamos decir, de acuerdo a estas categorías de la teología clásica. El acto de creer, esa disposición interior que involucra todas las dimensiones de la persona, pero sobre todo su inteligencia, su voluntad, su libertad. Es entonces esa disposición interna que quiere abrazar el contenido de la fe, es decir, la verdad de la fe. Y allí nos encontramos con otra palabra muy importante, que es símbolo, el símbolo de la fe. Muchos podrán preguntarse cuál es la diferencia entre decir el credo o el símbolo de la fe. Podríamos decir que son sinónimos. El credo alude, como decía hace un momento, a la primera palabra y pone en primera persona justamente el acto de creer. Símbolo destaca sobre todo esa dimensión comunitaria, porque symbolum es la parte que necesita otra persona con la que unirse, creando así reconocimiento mutuo y unidad. Era un término conocido no solo o no primeramente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito civil, comercial. Dos partes de un contrato se unían y se reconocían. Ese consenso, ese llegar a un acuerdo, formó parte luego del lenguaje cristiano primitivo para aludir a esa necesaria unión en el símbolo de la fe, en aquellas verdades
que se contienen en el credo. En estos últimos años, por iniciativa del Santo Padre Francisco, escuchamos con mayor insistencia otro término que también tuvo gran vigencia en el cristianismo primitivo: sínodo. Podríamos decir que este caminar juntos es fruto de un símbolo, de un unirnos en la misma fe. Y así podemos entonces desarrollar y desplegar correctamente este sínodo. ¿Cómo surge el credo? ¿De qué manera nos llega esta oración? Pero más bien, ¿de qué manera nos llegan los credos? Porque no hay uno solo. Aquellos que participen de las celebraciones eucarísticas habrán notado que hay ocasiones en las que se reza un credo breve y en otras un credo más extenso. El credo breve es el que conocemos como el símbolo apostólico y el credo un poco más largo es el niceno constantinopolitano. Como ustedes verán en este esquema, son el fruto de un proceso y la fuente es un acontecimiento que es Cristo. Si separamos las otras instancias, los otros eslabones de esta propuesta, el credo no tendría sentido, pues sería una fórmula vacía. Ese acontecimiento que puede también comprenderse para darle sentido a la literatura neotestamentaria es fundamental para encontrar el sentido del credo. Como toda cultura antigua, también el núcleo de los evangelios en la Tierra Santa forma parte de un proceso oral que luego se pone por escrito, dando lugar a formas preliterarias. Estas formas luego cristalizarán en fórmulas que serán contenidas en los escritos del Nuevo Testamento, sea en los Evangelios que, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, dando lugar a la regula fidei, a la regla de la fe, como conocemos en tantos textos de la Edad Apostólica o de los Santos Padres. Así, en este itinerario, vemos cómo en el siglo III esta regla de la fe da lugar ya a un texto un poco más desarrollado conocido como símbolo romano, que será el material fundamental para el símbolo apostólico. El símbolo niceno-constantinopolitano se llama de esta manera porque toma el nombre de dos lugares donde se celebraron los dos primeros concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia: Nicea en el año 325, Constantinopla en el año 381. Fruto de estos dos concilios tenemos este credo que resume la enseñanza de las verdades de la fe promulgadas en estas dos ocasiones. Por último, en este breve esquema, en este breve itinerario, tenemos el símbolo apostólico, que es el que conocemos como el credo breve. Esta pregunta por el credo, esta reflexión de volver a las fuentes, sin duda alguna nos lleva a preguntarnos qué es el cristianismo y también cómo se comprende a sí mismo junto a las diversas formas de interpretar la realidad y las diversas formas de vivir el hecho religioso en la historia de la humanidad. Es decir, qué significa creer, qué significa rezar esta oración en la actualidad. Esto nos lleva a pensar en que la respuesta tiene que ver con las dimensiones de la fe, una fe profesada, celebrada, vivida y rezada. Todos estos aspectos nos ayudan a comprender el sentido del credo, que está en la fe profesada, pero que se vincula orgánicamente con las otras dimensiones. Tenemos mucho que seguir reflexionando sobre el credo, que podamos decir juntos entonces, de una manera consciente y fervorosa, credo en la comunión de la Iglesia.